Volvemos en Vos y Yo. Esto se pone bueno porque hoy, estamos grabando hoy martes de carnaval. Y como le dije al principio, algunas caretas se empoderan y otras ruedan. Nosotros aquí estamos quitándonos unas caretas. Hoy nos vamos a desnudar, Antonio y yo. ¿Oyeron? Sí, señor. No se asusten que no va a ser físicamente, sino va a ser desnudar algunos aspectos de nuestra vida, porque dijimos hace rato que como lo hizo Jesucristo, que se convirtió en hombre o se puso la careta de hombre, que la empatía es fundamental para tener un verdadero liderazgo y para tener unas relaciones sanas y para tener un desarrollo personal, avanzar, pues, crecer. Entonces, estábamos hablando entre telones con la doctora Yudaili de la crianza de los hijos, de todo esto y que tiene que ver con la crianza de los hijos. Entonces, hoy ustedes han oído la expresión esa, chicos, vamos a quitarnos la careta. Cuando la gente dice vamos a quitarnos la careta, es porque va a hablar sin estar fingiendo nada. Porque a calzón quitado. Tenemos un compromiso con esa careta, con ese personaje que llevamos. Es que yo soy buen papá, es que yo soy buena mamá, es que yo soy buen abuelo, buen hermano. Vamos a quitarnos esa careta y vamos a decir, a reconocer en primer lugar que todos los padres del mundo de alguna manera la ponemos. O sea, la ponemos. Somos buenas personas, tenemos una cierta formación, como decía la Biblia misma. Jesucristo decía, si tu hijo te pide un peno, le va a dar una culebra. Ningún padre hace eso. Enfatizando el carácter amoroso y humano de un padre. Pero hay culebras emocionales, ¿no? Eso es sí. Me da risa esa. Y hay culebra con otra persona. Yo también tengo una culebra contigo, ¿vale? Tienes una culebra pendiente conmigo. Antonio, ¿cuál sientes tú que ha sido tu principal acierto en la crianza de tus hijos y en tu papel o en tu relación con tus nietos? Bueno, antes de responder esa pregunta... Vamos a quitarnos la careta, chico. Claro. Ya, déjame empezar. Ok. Antes de responder esa pregunta, déjame decir algo sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo no? Porque el tema del lenguaje influye mucho en esto del desarrollo personal. Lo hemos conversado, ¿no es cierto? Es decir, antes se hablaba del minusválido y no de la persona con una discapacidad. Antes se hablaba del menor y no de la persona que es un niño o niña o un adolescente. Y el ordenamiento jurídico nuestro, en ese sentido, a partir de la Constitución del 99, pensando precisamente en el desarrollo del ser humano y del desarrollo de su personalidad, artículo 20 de la Constitución, cambió de paradigma. La Convención Internacional de los Derechos Humanos del 89 ha sido el modelo nuestro, precisamente ¿por qué? Porque antes el menor era un sujeto, pero tutelado. Es decir, el Estado o una persona siempre controlando, siempre tutelando la educación, el crecimiento de esa persona. Pero ahora cambió el paradigma a la persona, niño, niña y adolescente como sujeto de derechos. Eso implica satisfacción de las necesidades de esa persona humana, que en la doctrina de los derechos humanos es materialización de sus derechos, porque antes era el niño tiene necesidad de educación y el niño tiene necesidad de salud, por ejemplo, o de vivienda. No, ahora tiene derecho a la educación, derecho a la vivienda. La pequeña diferencia entre una y otra cosa es la exigibilidad, que es una de las características de los derechos humanos. Es decir, como es persona y no un menor tutelado, esa persona tiene la capacidad, es habilitada para exigir, para proponer, para discutir, para debatir y para que no se le impongan cosas. Y ese elemento en el tema del desarrollo personal es sumamente fundamental, claro, porque estamos hablando de un niño. Claro. Estamos hablando de los niños. Antes eran, cállese la boca, usted no tiene derecho a hablar aquí. Cuando lleguen los
no se meta en conversación de los mayores y cosas como Se esa. invalidaba todo lo que eran los sentimientos y las ideas de un niño. Porque era un minusválido. Claro, claro. ¿Ok? No tenía valor como tienen los adultos. Y es una persona humana. Repito, ahí es donde está el tema de la diferencia y el tema del proceso del desarrollo cuando vemos a esa persona sujeto de derechos y no una persona tutelada por el padre, por aquel o por el otro. No, él tiene, con sus limitaciones, por supuesto, producto de la edad. No hay otra limitación. Esa es la única limitación. Porque lo demás, repito, es un ser humano que tiene la edad tal, tiene la edad cual y tiene la edad. Yo recuerdo, por ejemplo, yo me casé a los 20 años la primera vez. Pobrecito. ¿Ya? No, mentira. ¿Ya? No, mentira, yo me casé a los Yo 19. estaba tutelado. Así, tutelado. Claro, yo era un menor. Sí. A los 20 años yo era también. menor Sí, de edad. Mi papá tuvo que firmar. Y el mío también. Es que Y es el tuvimos mismo. que esperar. Era el mismo. Sí, era el mismo, ¿verdad? Sí. Claro. No sé, hay ciertos parecidos, yo no sé de dónde provienen. Tuvimos que esperar porque estaba de viaje y no llegaba para el matrimonio civil. Y entonces él tuvo, ¿te acuerdas? Él tuvo que firmar para que yo me pudiera, porque como era menor, yo me pudiera casar. ¿Ok? Imagínense ustedes ese asunto. Ahora el tema es 18 años. O sea, ya Agustín, el menor mío, acaba de cumplir 18 años, y él no tiene problemas con eso que nosotros teníamos, porque ya se llama el mayor de edad, ya no es adolescente, ya es una persona, un adulto menor, o yo no sé ahora, porque eso le dicen de cualquier cantidad de cosas, eso cambia cada rato, ¿no? Entonces el tema es que es importantísimo que en la convivencia social de nuestra sociedad, tomar esos elementos. La gente habla de la LOPNA, ¿ok? Voy a ir a la LOPNA. Como si fuera un organismo. También. Como si la LOPNA fuera un organismo. La LOPNA quiere decir Ley Orgánica para la Protección de los niños y adolescentes. Es una ley que tiene dos instancias, dos instituciones. Nadie dice voy al COP. Sí. Código Orgánico Procesal. O voy a la Constitución. Voy a la Constitución. Ya. El Consejo de Derecho y el Consejo de Protección, instancias creadas para precisamente la protección y la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Se me está haciendo el loco con la pregunta. Ajá, la pregunta era, a ver. Dijimos que nos íbamos a quitar la careta. Ajá, dime. ¿Cuáles son tus mayores aciertos en la crianza de los hijos? Lo que tú repetirías si tuvieras hijos ahora en este momento. Sí, yo creo que son los valores, los principios y los derechos humanos que les he enseñado a los 6. ¿Y los principales errores? A veces la mucha rigidez. ¿A veces? Sí, bueno, en mi caso a veces, yo no sé en el tuyo. O cómo lo veías tú de allá para acá. Yo sí te puedo decir. Claro, no, yo te puedo decir los tuyos. Yo te podría decir los tuyos también. Pero dilo, ¿cuál es el problema? Si yo propuse que nos quitáramos la careta. Sí, pero no así. Okay. ¿Cómo nos la quitamos? De otra manera, pero déjame terminar la idea. ¿No me la quité así? Ajá, pues yo no me la quito así. Dale pues. Termino la idea. El tema es que gracias a Dios le enseñé los principios, los valores y los derechos humanos en un modelo de rigidez en el cual yo fui formado, porque como hemos dicho aquí en el programa, a nivel humano, yo fui enseñado de una forma estricta, es decir, una referencia rígida, formal, normativa, que cuidado con esto, que cuidado con aquello. Entonces, eso implicó algunas cosas a nivel de la crianza de mis 6 hijos, que poco a poco, a medida que fui aprendiendo, a medida que fui autoformándome, reflexionando, discutiendo, aprendiendo de otras experiencias, entonces poco a poco la cosa ha ido cambiando, incluyendo a los nietos también, porque aquella rigidez de Josué, el mayor, claro, que tiene 45 años. Los primeros son los que pagan casi todo. Los platos rotos, exactamente. Porque uno, imagínate tú,
Un chamo de 20 años, 20 años. Papá a los 22 años. ¿Qué sabía yo de crianza de los niños a esa edad? Bueno, nos tocó aprender, nos formamos, gracias a Dios nos formamos en un contexto cristiano, pero que a la vez ese contexto cristiano también tiene sus problemas, porque nos puso rígidos, porque hay que aplicar así, claro, la disciplina, el rejo, el tal y qué sé yo. Ajá. Dame una palomita para... Ajá, y ahora te hago la misma pregunta. Sí, lo que pasa es que tenemos 2 minutos. No es por evadir, sino porque tenemos 2 minutos. Los problemas míos fueron todo lo contrario a los tuyos. Fue exceso de flexibilidad, exceso de permisividad. Pero para cerrar, no en descargo de nosotros, sino como unas palabras propositivas para cerrar, es que yo se lo decía a la doctora Yudaili, todos la pusimos de alguna u otra manera, pero todos hicimos lo que pudimos, claro, ¿ya? Con las herramientas que teníamos. Con las herramientas que teníamos. Claro. No hay escuela para padres, no hay escuela para aprender a ser abuelo, y escuela para ser esposo, y escuela para ser marido ni amante. No hay escuela, debería haberla. De modo que es un problema no solamente individual o de una familia, sino un problema de tipo social. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Todos los seres humanos del planeta, según entiendo, tenemos heridas de la infancia. Heridas de la infancia que tenemos que identificar, reconocer, aceptar y proponernos sanar. Y el primer paso de sanación es el perdón. Yo perdono a mi padre por las pelas que me dio, por la desatención o el abandono o lo que fuera. Si yo no perdono, porque perdonarlo a él o a mi madre, a quien sea, estoy hablando en sentido general, si perdonarlo a ellos o a otra persona es perdonarme a mí mismo, porque quien se va a quedar con eso soy yo. Y esos son gestos de amor. Y eso es lo que me va a hacer tan difícil el crecimiento y el desarrollo personal. Y eso es lo que me hace tan difícil avanzar en la crianza de los que vienen. Que creo que en el caso tuyo no, y en el mío no deben venir más, pero nadie sabe. Se han visto casos. No, y vienen los nietos. Los nietos sí vienen. Los nietos, y a mí me vino una bisnieta. No, porque el rancho está ardiendo, ¿eh? El rancho está ardiendo. Claro. Imagínate tú, Alejandro va a cumplir ahorita en mayo 31 años. Madre de Dios. Y no tiene un solo hijo. Así que todavía cuando los tenga, buenas noches. No ha pagado la cuota. No la ha pagado. Me la debe. Bueno, señores, señoras, amigos que nos están oyendo, esta candente, sabrosa, además, así que me gusta. Discusión, llévensela como un aporte de reflexión y de reflexión. Así es. No se pongan rígidos ante las nuevas ideas y ante el desafío de reconocernos a nosotros mismos, como decía Jung, en nuestras sombras y nuestras luces. Y el reto es reconocerse uno mismo, reflexionar es el término, para transformarse, siempre transformarse. Así como ¿te acuerdas aquella ilustración de la mariposa? ¿De dónde sale la mariposa? De la oruga. De la oruga. No te quedes oruga. ¿Ok? Transformarse como seres humanos mejores en una sociedad, sea cual sea y en la situación que sea. Entonces nos despedimos y nos vemos el próximo jueves con vos. Y con mucho café. Así es. Nos vemos.